Mi hermana terminó casándose con mi exnovio después de traicionarme con él, ahora están separados y quiere que yo forme parte de la vida del hijo que tuvieron juntos, como si nada hubiera pasado. Porque cada vez que lo intenté con alguien, lo único que recibí fueron frases como el tiempo lo cura todo, perdona, que es tu familia, la vida sigue. Puras mierdas que uno dice cuando no tiene ni puta idea de lo que está hablando. Nadie me preguntó nunca cómo me sentí. Nadie se puso en mis zapatos. Yo tenía una relación de casi 3 años. Nada perfecto, obvio, pero yo estaba metido de lleno. Estaba enamorado. Íbamos a mudarnos juntos. Ya habíamos visto apartamentos en Portland, Oregón. Uno medio chiquito, alfombra vieja, cocina abierta, sin lavavajillas, pero con espacio para los dos. Yo ya estaba viendo temas de crédito, revisando qué podíamos pagar. Tenía esa sensación de que al fin estaba armando algo en mi vida. Mi hermana siempre andaba cerca, siempre fue de meterse en todo, pero yo no lo veía mal. Éramos cercanos, crecimos juntos, compartíamos todo de chicos. Pensaba que era lindo que se llevara bien con mi pareja. A veces me daba risa verlos hablando tanto, cocinando juntos, compartiendo memes en el celular. Nunca sospeché nada, o mejor dicho, no quise ver nada. Porque ahora que lo pienso, había señales. Pero cuando uno confía, no ve mierda. Un día llego de trabajar. Turno largo, 8 horas en un centro de distribución. Estoy cansado, sudado, solo quiero tirarme a ver algo en la tele y comer. Me recibe con una cara rara. Me dice que quiere hablar. Que no se siente igual. Que necesita espacio. Me lo suelta así, de una, sin contexto, sin explicación real. Y ya. Terminamos. En ese momento no entendí nada, pero tampoco quise forzar nada. Me fui. Pensé que se trataba de algo interno de él. Una crisis personal o lo que sea. 2 semanas después, mi hermana me manda mensaje. Que necesitaba hablar conmigo urgente. Que era algo serio. Pensé que era algo de salud, de nuestros padres, no sé. La veo en una cafetería cerca de donde vivía. Me siento, y no pasan ni 3 minutos cuando me suelta que está saliendo con él, con mi ex, que no quería que me enterara por otro lado. Como si eso le quitara gravedad. Como si decirme en persona fuera un acto de amor. No dije nada. Literalmente, me quedé mirando la mesa. Ella seguía hablando, tirando frases como fue algo que simplemente pasó, no lo planeamos, no quiero perderte como hermano. Palabras vacías, todas. Era como escuchar a alguien leyendo un guión de mala calidad. En mi cabeza, todo era ruido. No podía creer lo que estaba oyendo. No me enojé. No lloré. Solo me levanté y me fui. Esa noche no volví a mi casa. Dormí en el auto. No porque sea dramático, sino porque no quería ver ni tocar nada que me recordara lo que estaba pasando. Me quedé ahí, acostado en el asiento del conductor, escuchando la lluvia golpear el techo. Y me preguntaba cómo alguien que se supone que te quiere te puede hacer algo así. Lo peor no fue la traición. Fue todo lo que vino después. Porque al día siguiente nadie me llamó. Nadie. Ni ella, ni él, ni mi mamá, ni mi papá. Silencio total. Como si yo fuera el que había hecho algo malo. Días después, mi mamá me llama. Pensé que al fin alguien iba a ponerse de mi lado. Pero no. Me dijo que el amor es complicado, que tal vez ellos están destinados. Casi me da risa. Me dijo que no fuera egoísta, que pensara en el futuro de mi hermana. A partir de ahí, fue como si me borraran. Empezaron a salir juntos, a mostrarse como pareja en redes, fotos, historias, cenas, navidades. Y todos en la familia actuando como si nada. Como si eso no fuera una completa mierda. Me bloqueé de todos lados. No quería ver ni saber más nada. Lo peor fue cuando me enteré de que estaban viviendo juntos, en el mismo apartamento que yo iba a compartir con él. Que alquilaron ese mismo lugar. Me quería arrancar la piel. Pedí traslado en el trabajo y me fui a vivir a Boise, Idaho. Un sótano barato, húmedo, con olor a encierro. Trabajaba en una tienda de autopartes. Turnos largos, poco contacto humano, comida congelada. Así estuve casi un año. No hablaba con nadie, ni amigos, ni familia. Apagué todo. Y seguía masticando la bronca. Cada día, cada maldito día. Y entonces, un día, recibo un mensaje de ella, larguísimo, lleno de cosas como te extraño, eres mi hermano, quiero que seas parte de esto. Me decía que estaba embarazada, que iban a casarse, que quería que yo fuera al casamiento, que la familia no puede romperse por un error. ¿Un error? Me estás jodiendo. No contesté. Apagué el teléfono. Pero a los 2 días, mi mamá me llama. Otra vez. Que mi hermana está muy ilusionada con el bebé. Que va a tener un hijo y quiere que yo esté ahí. Que no le haga esto. Que perdone. Que no me quede solo. Y ahí estoy. ¿Roto? En una ciudad que no siento como mía. Pensando si vuelvo o no. Si trago toda esta mierda y me presento con cara de todo bien, o si sigo borrado para siempre. Porque la verdad, no sé qué hacer. Y ya ni siquiera sé si quiero hacer algo.
Terminé yendo al maldito casamiento. No porque quería, no porque lo sentía, ni porque me saliera del alma. Fui por cansancio. Cansancio de que mi vieja no parara de llamarme, de que me dijera que era por el bebé, de que si no iba a quedar como el resentido, el rencoroso, el que arruina los momentos felices. Me presionó tanto que en un momento dije, ya fue, voy, me siento al fondo, no hablo con nadie y me voy. Fue eso. Nada más. El casamiento fue en un lugar al aire libre, cerca de Eugene, en una especie de salón con árboles alrededor, muy natural, muy paintes. Había música suave, mesas con velitas, centros de mesa con flores blancas, todo muy prolijito. Y ellos ahí, caminando entre la gente, saludando a todos como si fueran la pareja perfecta, como si no hubieran arrasado con todo. Ella con su vestido de novia ajustado, pancita de 5 meses, sonriendo como si la vida le sonriera a ella también. Y él ni siquiera me miraba, como si yo fuera un invitado más, como si no hubiéramos compartido 3 años de vida. Nadie me saludó de verdad. Solo esos saludos incómodos, con la cabeza, como diciendo, ah, viniste. Mi mamá vino, me abrazó fuerte, me dijo que estaba feliz de que haya venido. Mi papá ni apareció hasta la ceremonia. Siempre fue así, medio fantasma cuando hay quilombo. La ceremonia fue corta. Un tipo con voz monótona leyó unas palabras sobre el amor verdadero, y casi me atraganto con el agua que estaba tomando. Cuando se dieron el sí y todos aplaudieron, yo no hice ni el mínimo gesto. Estaba ahí, pero no estaba. No quería estar. Quería que se termine. Después vino el almuerzo. Me sentaron en una mesa con 2 tías que no veía hace años y una prima lejana que ni sabía que seguía viva. Todos comiendo y hablando como si nada. Como si no fuera completamente absurdo todo eso. Yo solo quería terminar mi plato y desaparecer. Pero no. Ella vino a hablarme. Mi hermana. Se acercó con esa sonrisa plástica que pone cuando quiere que todo parezca bien. Me dijo, gracias por venir, me tocó el hombro, se agachó para hablarme al oído y me tiró. Esto significa mucho para mí, en serio. De verdad espero que podamos volver a ser hermanos. Yo la miré. No dije nada. Ni una palabra. Porque si abría la boca iba a escupirle todo lo que llevaba guardado. Me limité a levantar la ceja, medio asintiendo, y volví a mirar mi plato. Ella se fue. No insistió. Seguro pensó que con el tiempo yo iba a ir bajando la guardia. Después del evento, volví a Boise. Me encerré 2 días. Estaba con una rabia interna que no sabía bien cómo sacar. Me sentía usado, como si solo me hubieran querido ahí para completar la postal, para decir mira qué linda familia tenemos, como si mi presencia les validara todo lo que hicieron. Me enferma pensar que probablemente era eso lo que buscaban. Que yo les sirviera como perdón automático. Pasaron semanas. No volví a hablar con ninguno. Ni mensajes, ni llamadas. Nada. Pero entonces, un día, me llega un mail. Sí, un mail. Como si estuviéramos en los 2000. Era de él, de mi ex, ahora su flamante esposo. El tipo que rompió todo y se casó con mi hermana como si nada. El asunto decía, quiero hablar. Me quedé mirándolo un rato. Dudé en abrirlo. Pero lo hice. El mensaje era largo. Me decía que quería tener una charla sincera entre adultos, que habían pasado cosas difíciles, que tal vez él no manejó todo de la mejor forma, pero que quería dejar atrás los problemas, que ahora con el bebé en camino, necesitaba limpiar su conciencia y empezar de cero. Me dijo que le gustaría invitarme a su casa, nuestra casa, para almorzar un domingo y charlar como 2 personas que compartieron mucho. Me dio ganas de romper la pantalla de una piña, pero el tipo lo decía en serio. Porque 2 días después, mi hermana me llamó para decirme que sería bueno que aceptara. Que estaban tratando de construir algo sano. Que el bebé no merecía una familia dividida. Que yo también soy parte. Esa frase me dio vuelta el estómago. No contesté. Ni a ella, ni a él. No fui a ningún almuerzo. No quiero entrar a esa casa. No quiero ver la misma mesa donde nosotros desayunábamos siendo usada ahora con ella. No quiero ver las mismas paredes, las mismas cortinas, el mismo sillón donde mirábamos pelis, convertidos ahora en su nuevo nido familiar. Es como si todo lo que construimos lo hubieran reciclado y pintado de otro color. Y quieren que yo aplauda. Al tiempo, empecé a recibir fotos por mensaje. Del bebé. De la panza. De ellos con sonrisas gigantes, como si quisieran convencerme de lo felices que son. Y yo lo único que pienso es, ¿qué necesidad hay de restregarme esto en la cara? Me los mandaba mi vieja. Me decía que me lo mandaba para que me sintiera parte. ¿Parte de qué, viejo? ¿Parte de un circo donde el hermano se mete con tu pareja y nadie dice nada? La gota que colmó el vaso fue cuando me llamaron para pedirme que sea el padrino del bebé. Sí, como lo estás leyendo. El padrino. Sería simbólico, me dijeron. Que era una forma de cerrar el pasado, demostrar que podíamos sanar. Yo me reí. Literalmente me reí por teléfono. No un chistecito. Una risa seca, casi histérica. Después corté. Después de todo lo del padrinazgo y los mensajes ridículos, me borré.
De verdad. Cambié de número, cerré el mail, apagué todas las cuentas de redes que me quedaban viva. Me fui del radar por completo. Me arrastraban entre somos familia y ya pasó mucho tiempo, pero nunca nadie me preguntó si yo tenía ganas, si yo estaba bien, si algo de todo eso me había dejado hecho mierda. Nunca. Volví a lo básico. Me levantaba, iba al trabajo, volvía, comía algo congelado, dormía mal. No tenía vida social. No tenía nada. Me mantenía ocupado para no pensar, pero pensar era inevitable. Por más que lo escondas, el cerebro siempre encuentra el momento para recordarte las cosas, y a mí me lo recordaba en cada silencio, en cada hueco del día. Era como una herida que no cierra porque alguien la raspa cada tanto. Un par de meses después, empecé a salir con alguien. Nada serio. Era una compañera del trabajo. Tomábamos café en los descansos, charlábamos. Tenía esa forma de hablar que te da paz. Como si no te exigiera nada. Me cayó bien. Un día le conté un poco por encima lo que me había pasado. No con detalles, solo que me habían cagado feo y que estaba tratando de arrancar de nuevo. Me escuchó sin juzgar, sin meter frases de autoayuda. Creo que por eso me quedé. Porque no me pedía nada, no me apuraba, no quería arreglarme. Pero apenas empezó a ir un poco mejor, pasó lo que siempre pasa. La familia volvió a aparecer. Esta vez fue mi viejo. Me llamó desde otro número. Me dijo que sabía que yo no quería saber nada, pero que necesitaba contarme algo. Que había nacido el bebé, que era un varón, que estaba bien de salud, que mi hermana también. Me lo dijo como si fuera una buena noticia para mí, como si yo tuviera que alegrarme. No le contesté nada. Me quedé en silencio. Él siguió hablando. Dijo que entendía mi enojo, que ya había pasado mucho tiempo, que la familia tenía que sanar, que era momento de crecer, y que el bebé no tenía la culpa de nada. Me preguntó si al menos quería conocerlo. Le dije que no. Corté. No me volvió a llamar. No me interesa ese pibe. No me interesa esa familia que se inventaron. No quiero fingir que somos algo. Si para ellos la sangre es tan importante, que empiecen por respetarla. Porque la sangre también se traiciona. Y ellos me traicionaron todos. Al tiempo me enteré que le pusieron de nombre el mismo que yo tenía pensado si algún día tenía un hijo. No es que lo tuviera registrado en ningún lado, pero lo había dicho un par de veces en cenas familiares. Ellos lo sabían. Lo usaron igual. Puede parecer una boludez, pero para mí fue como una cachetada. Como si me dijeran nos quedamos con todo lo tuyo, ¿y qué? Después de eso me empecé a enfermar. Físicamente, digo. Dolores de cabeza todo el tiempo, insomnio, problemas para comer. Me hice estudios y todo salía bien. El médico me dijo que era estrés, que mi cuerpo estaba acumulando cosas. Me mandó a terapia. Fui a 2 sesiones y no volví más. No porque la psicóloga fuera mala, sino porque me cansé de hablar del tema. Ya lo había contado 1000 veces en mi cabeza. ¿Para qué repetirlo? No me iba a curar. Un día me crucé a mi ex en el supermercado. Fue como una escena de película, pero sin banda sonora ni miradas dramáticas. Solo fue incómodo. Estaba en la parte de congelados, buscando una pizza barata. Me giré y él estaba ahí, con un carrito lleno de pañales y comida de bebé. Nos miramos. Se quedó helado. Yo no dije nada. Agarré lo mío y me fui. Ni una palabra, ni un saludo, nada. Pero esa noche no dormí. Me senté en la cama, con la luz apagada, y no pude cerrar los ojos. Lo volví a ver una y otra vez en mi cabeza. Me preguntaba si él dormía bien, si de verdad estaba tranquilo con todo, si le remordía algo. Pero en el fondo, me daba lo mismo. No quería respuestas, solo quería que desaparecieran de mi historia. A la semana, mi hermana me mandó una carta. A mano. Ni siquiera sabía que seguía escribiendo cartas. Me llegó por correo normal. Era una hoja doblada dentro de un sobre sin remitente. La reconocí por la letra. Me decía que me amaba, que me extrañaba, que le dolía que no estuviéramos cerca. Me hablaba del bebé. Me decía que pensaba en mí cuando lo acunaba. Que quería que su hijo tuviera a su tío cerca. Que ojalá algún día pudiera perdonarla. Guardé la carta en un cajón. No la tiré, pero tampoco respondí. Me pareció una jugada más para jalarme de vuelta. Para usar la culpa. Para que yo hiciera de hermano bueno y tragara todo como si nada. Lo peor de todo es que con el tiempo, empezás a pensar que tal vez están bien, que tal vez yo fui el único que quedó en ruinas, porque ellos siguen, tienen su casa, su hijo, su familia. Y yo estoy acá, contando esto en un foro, sin saber qué hacer con tanta bronca que todavía no se va. Un tiempo después de que me mandaron la carta esa escrita a mano, que todavía tengo guardada en el fondo de un cajón sin abrir desde hace semanas, fue mi cumpleaños. No es que yo sea fan de festejarlo ni nada. Hace años que no lo hago. Me parece un día como cualquier otro. Pero ese en particular fue raro. Sentí que llegaba a una edad en la que ya no podés justificar muchas cosas como cosas de juventud. 31. No sé. Siento que ya estás oficialmente en otra etapa, y yo seguía atascado con la cabeza llena de mierda vieja que no se iba nunca.
Me tomé el día libre. No lo pedí con anticipación, se lo dije a mi jefe la noche anterior. Él me miró con cara de otra vez, pero no dijo nada. Salí a la mañana, temprano, sin destino. Caminé por el centro de Boise, entré a una cafetería, tomé un café sin ganas. Después estuve un rato en una librería que no suelo visitar. Agarré un par de libros solo para leer las contras, sin intención real de comprar nada. Estaba matando el tiempo, básicamente. No quería estar en casa. No quería que nadie me dijera feliz cumpleaños. No quería pensar en que ese día, años atrás, lo había pasado con ellos. Tipo 6 de la tarde, estaba en un bar medio apagado, sin música fuerte, con olor a aceite viejo y cerveza tirada. Me senté en la barra y pedí lo primero que se me vino a la cabeza. Ni siquiera me fijé qué era. Solo quería tener algo en la mano, algo que tomar, algo que me entorpeciera un poco la cabeza. Me terminé la primera y pedí otra. La tele estaba puesta con un partido que ni sé quién jugaba. Todo me daba lo mismo. Y ahí fue cuando llegó el mensaje. Un número que no tenía agendado. Lo abrí sin pensar. Era una foto del bebé. Un bebé envuelto en una manta con un cartelito escrito a mano que decía feliz cumpleaños, tío. Me quedé mirándolo sin sentir nada al principio. Después me agarró una mezcla rara. Un nudo en el estómago. No por el bebé, sino por todo lo que esa imagen representaba. Era mi hermana la que lo había mandado. Usando a su hijo como excusa, como puente, como forma de hacerme sentir que tenía que estar agradecido por ser recordado. Como si con eso alcanzara para borrar todo lo anterior. No respondí. Ni siquiera lo pensé. Apagué el teléfono. Me terminé la cerveza, pedí otra, y me quedé ahí un rato más, pensando en nada y en todo. Y no es que yo no tenga sentimientos, ¿sabes? No es que el bebé me dé igual como persona. Es que no tengo vínculo con eso, con ese mundo. No tengo cómo construir un afecto con algo que nació de una traición. No lo voy a fingir. No voy a meterme en esa película que ellos quieren que todos actuemos. Volví a casa tarde. Medio borracho, no lo voy a negar. No estoy orgulloso, pero tampoco me importa demasiado. Dormí mal. Me levanté con dolor de cabeza, deshidratado, sin ganas de nada. Cuando encendí el celular, tenía como 5 mensajes de mi vieja. ¿Por qué no respondiste? Te mandaron eso con mucho cariño, no es justo para el nene. Siempre lo mismo, siempre el chantaje emocional. Y lo que más me jodió fue la última frase, tenés que madurar. Como si todo este quilombo fuera culpa mía. Como si yo fuera un nene caprichoso que no quiere compartir los juguetes. ¿Y todo lo que me hicieron? ¿Eso qué? ¿Eso no cuenta? ¿O la madurez consiste en tragar todo, poner cara de boludo y sentarse en la misma mesa con los que te cagaron? Una semana después, apareció mi vieja en Boise, sin avisar. Un sábado a la tarde, golpeó la puerta y yo pensé que era algún vecino o un paquete. Cuando abrí y la vi ahí parada con una bolsa de supermercado en la mano, me quedé duro. No sabía si abrazarla o cerrarle la puerta en la cara. Me pidió entrar. Dije que sí, más por inercia que por ganas. Entró, se sentó, sacó unos tuppers, me preguntó si estaba comiendo bien, dijo que me veía flaco, que tenía ojeras. Todo lo que una madre dice cuando no sabe por dónde empezar a hablar. Después se largó a llorar. Me dijo que me extrañaba, que le dolía vernos así, que no quería que la familia estuviera rota, que no le importaba si yo hablaba con mi hermana o no, pero que no quería perderme a mí también. Lloraba de verdad. Nada de actuación. Lágrimas sinceras. Y eso me desarmó un poco. Porque entendí que ella también se había roto, que no sabía cómo manejar la situación, que eligió el camino que le pareció menos doloroso, mirar para otro lado. Comimos algo. Hablamos poco. Me dijo que se iba al día siguiente, que solo quería verme, y que pensara si algún día quería conocer al bebé. Que no tenía que decidir ya, pero que lo pensara. Me abrazó antes de irse. Yo me quedé en el sillón un rato largo después de que cerró la puerta. No hice nada. Ni prendí la tele, ni agarré el celular. Nada. Esa noche me acosté tarde. Otra vez sin dormir. Y decidí hacer algo. No por ella, no por ellos, sino por mí. Escribí un mensaje largo a mi hermana. El más largo que escribí en mi vida. Le conté todo. Desde el principio. Desde que empezó a cruzar miradas con él, desde que noté cosas raras, desde que me fui de casa esa noche que me lo confesó en la cafetería. Le dije todo. Cómo me sentí, cómo me dejó hecho mierda, cómo me destruyó no solo la relación, sino la confianza en todo. Le dije que no quería tener ninguna relación con ella, que el bebé no era mi problema, que no iba a formar parte de esa mentira disfrazada de familia. No me contestó en el momento. A los días me llegó un mail. Decía, entiendo. Lo siento. Ojalá algún día cambies de opinión. Te quiero. Nada más. Sin justificaciones. Sin explicaciones. Supongo que era lo mínimo que podía decir. Después de ese mensaje que le mandé a mi hermana, el silencio fue lo mejor que me pasó. No había más fotos, no más llamadas, ni cartas, ni feliz Navidad, ni cumpleaños, ni nada.
Silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, eso me dio paz. Me di cuenta de que parte de todo lo que me tenía mal era esa insistencia constante de que yo volviera a encajar en un rompecabezas que no armé y que ya no tenía sentido para mí. Seguí con mi rutina. Trabajo, casa, alguna salida al supermercado, alguna cerveza en el bar del centro cuando quería ver gente sin tener que hablar con nadie. Algunas tardes me sentaba en la plaza con un café y miraba a la gente pasar. Me sentía fuera de todo, como si todos tuvieran una vida y yo estuviera en pausa desde hace años. La chica del trabajo, la que te conté, empezó a venir más seguido a casa. A veces traía comida, otras veces una peli. Nada de romance de película, nada de nos enamoramos después de tanto dolor. No, solo compañía. Y yo necesitaba eso. Alguien que se sentara conmigo en el sillón sin hablar, mirando una pantalla o escuchando música, sin preguntarme cosas que no quiero contar. A veces nos dormíamos ahí mismo. Era lo más parecido a paz que había sentido en mucho tiempo. Hasta que un día me enteré que mi hermana y él se estaban separando. No me lo dijeron, obvio. Lo supe por un compañero del trabajo que, sin saber toda la historia, me contó que su prima vivía en el mismo edificio que una pareja que se estaba matando a gritos todos los fines de semana. Dijo el nombre de ella y me congelé. Le pregunté un par de cosas como si no me importara, y confirmamos que hablaba de ello. Al parecer él se iba de la casa cada tanto, dormía en el auto o se quedaba en la casa de un amigo. Discutían por todo. El nene llorando a los gritos, vecinos hartos, nadie hacía nada. Me fui a casa con una sensación rara. No fue alegría. Tampoco fue tristeza. Fue como una mezcla de te lo dije con algo de bronca acumulada. Porque en el fondo, yo sabía que eso iba a pasar. Siempre supe que esa relación no iba a durar. Porque lo que nace de una traición, muere igual. No hay base. No hay verdad. Y ahora se estaban cayendo a pedazos. Pasaron unos días y otra vez, apareció mi vieja. Esta vez no golpeó la puerta. Me llamó. Usó el número de una vecina, según ella porque sabía que no iba a contestar si era el de siempre. Atendí porque pensé que era una llamada equivocada. Me agarró desprevenido. Me dijo que necesitaba hablar. Que había pasado algo. Que él se había ido de la casa. Que mi hermana estaba sola con el nene. Que no tenía a quién recurrir. Y que yo, como su hermano, tenía que al menos escucharla. Ahí fue donde me enojé de verdad. Le dije que yo no era el hermano de nadie. Que yo era el tipo al que traicionaron, al que abandonaron, al que trataron como basura, que ella no podía venir ahora con el discurso de la familia, que cuando ella se casó con mi ex, nadie pensó en mí, que cuando me sacaron de todas las fotos familiares, nadie me llamó para preguntar si estaba bien, que no se acordaran de mí ahora que las cosas estaban saliendo mal. Y mi vieja se puso a llorar. Me dijo que tenía razón, que se sentía mal por todo, que sabía que no había hecho las cosas bien, pero que no soportaba ver a mi hermana así, que el nene no tenía la culpa, que estaban por perder el departamento porque no podían pagar, que él se fue y no volvió más, que se llevó plata, cosas de la casa, y desapareció. Y por un segundo dudé, porque soy un tipo al que le enseñaron que la familia se cuida, que uno no abandona a los suyos, pero después me acordé que eso no lo aplicaron conmigo, y entonces no moví un dedo. Le dije a mi vieja que lo sentía, pero que yo no iba a involucrarme en eso, que bastante tenía con reconstruirme a mí como para tener que salvar a alguien más. Corté la llamada. No la bloqueé. Pero no volví a contestar. Esa noche me costó dormir. No por culpa. No por preocupación. Sino porque me daba rabia tener que seguir eligiendo entre mi paz mental y el deber moral de ser el bueno. Como si todavía me debiera algo a ello. Como si la herida no bastara. Como si siempre tuviera que dar el brazo a torcer para que los demás se sientan mejor. La chica que venía a casa se dio cuenta que algo me pasaba. No le dije todo, pero le conté una parte. Me miró y me dijo algo que no se me va a olvidar más. Deja de sostener a los que te tiraron al piso. Y ahí sentí algo parecido a alivio. Pasaron las semanas y me enteré de que él se había mudado solo a otro estado. Que dejó todo tirado. Que había otra mujer en la historia. Que mi hermana se quedó con una mano atrás y otra adelante. El nene seguía llorando todas las noches. Los vecinos hicieron una denuncia por ruido. Llamaron a servicios sociales. Un quilombo. ¿De película? Después de esa última llamada con mi vieja, no pasó mucho hasta que empezaron a llegarme noticias indirectas. Nada de ellos directamente. Era gente que conocía, vecinos, algún compañero del trabajo que se cruzó con alguien, cosas así. Me llegaban pedacitos, como cuando escuchas de lejos una conversación y no sabes bien si es real o si te están cargando. Lo cierto es que lo que escuchaba era cada vez más jodido, que él se fue del estado, que dejó de pasarle dinero a mi hermana, que está viviendo con otra mujer, que el nene llora todas las noches, que ella está sola y al borde del colapso, que no puede pagar el alquiler, que está vendiendo cosas del departamento para juntar plata, que va a perder la casa, que mi vieja le está llevando comida cada tanto, que el pibe está medio desnutrido, que los servicios sociales fueron 2 veces,
que ya hay un informe abierto. Y mira, te juro por todo lo que tengo, que no me reí. No me alegré. No dije, se lo merece. No me sentí mejor. Me sentí cansado. Sentí como si todo eso fuera la confirmación de que lo que yo había dicho hace años estaba pasando. Pero ya no importaba. Yo lo sabía. Ellos lo sabían. Todos lo sabían. Pero ya no servía para nada. No soy de meterme en cosas ajenas. Menos si es gente que me traicionó. Pero había un nene en el medio. Y eso me jodía la cabeza. Porque yo no tengo vínculo con él, no lo vi nunca en persona, pero no puedo dejar de pensar que no tiene la culpa de nada. Que no pidió nacer. Que no eligió a esos padres. Que le tocó estar en el medio del desastre que ellos mismos armaron. Así que empecé a hacer algo que no sé si estuvo bien o mal, pero lo hice. Me puse a averiguar. Sin decirle a nadie. Averigüé si había una forma de ayudar al nene sin involucrarme con ello. Pregunté por asistencia estatal, por programas de protección. Incluso me acerqué a un centro comunitario para ver si podía hablar con alguien sin dar nombre. Me dijeron que si el menor estaba en peligro y yo tenía información concreta, podía hacer una denuncia anónima. Y eso hice. Lo llamé como alarma de vecino, sin decir quién era, sin decir que era mi familia. A las 2 semanas, me enteré que la asistente social volvió al departamento y se llevó al nene, que estaba con fiebre, sucio, con la ropa manchada de vómito, con la cara marcada de tanto llorar. Que mi hermana no estaba. Lo había dejado solo para ir a ver a una amiga que le prestaba el wifi. No dejó a nadie cuidándolo. Lo dejó con la tele prendida y una galleta mordida en la mesa. Un bebé de menos de 2 años. Cuando lo leí, me agarró algo en el pecho que no te puedo explicar. No era culpa. No era enojo. Era tristeza. Bronca con la vida. Con el sistema. Con todo. Porque por más que yo haya hecho la denuncia, el daño ya estaba hecho. Ese nene ya tenía esa mierda encima. Ya estaba marcado. Al día siguiente, mi vieja me llamó llorando como nunca. Me dijo que se habían llevado al nene, que mi hermana estaba destruida, que no sabían qué hacer, que estaban intentando que se lo devuelvan, que necesitaban un testimonio positivo, alguien que hablara bien de ella. Me lo pidió a mí. A mí. Y ahí exploté. Le dije que no iba a mentir, que yo no iba a poner la cara por una persona que no se sabe cuidar ni a sí misma, que lo único que había hecho desde que nació ese nene era usarlo como excusa para no hacerse cargo de nada. Que no me jodiera más, que se acabó. Mi vieja me colgó sin decir nada. Me dejó hablando solo. Supongo que fue su forma de decirme que estaba decepcionada. Pero ya no me afecta. Hace rato que me sacaron del lugar de hijo. Solo me buscan cuando algo se prende fuego. Una semana después, mi hermana me escribió. Era la primera vez en meses. Un mensaje corto. Me decía que sabía que yo había hecho la denuncia, que si el nene no volvía, iba a ser mi culpa, que cómo podía ser tan hijo de puta de entregarla así. Ahí me di cuenta de que no había aprendido nada. Nada. Seguía siendo la misma. No le importaba el nene. Le importaba quedar como víctima. Me eché para atrás en la silla, leí el mensaje de nuevo, lo borré y la bloqueé. Después de eso, volví a mi vida. Traté. Pero no es tan fácil. Cuando te metes, aunque sea para intentar ayudar, te salpica. Algo te queda. No me lo saco de la cabeza. Me imagino al nene en algún lugar, con desconocidos, tal vez mejor que con ella, pero igual confundido, asustado. Y no puedo dejar de pensar que, de alguna forma, yo soy parte de eso también. No sé qué pasará con él. No sé si lo van a dar en adopción, si se lo van a devolver, si va a terminar en un hogar con más quilombos. Lo único que sé es que no quiero volver a meterme. Porque cada vez que lo hago, me arrastro conmigo mismo. Me pierdo un poco más. Después del mensaje de mi hermana culpándome por la denuncia, no supe más de ella. La bloqueé de todos lados, como ya te conté, y no me molesté en saber si intentó contactarme por otra vía. Mi vieja tampoco llamó más. Se terminó el circo. Y por un tiempo, eso fue todo. Silencio. En parte me sentí aliviado, no te voy a mentir. El silencio tiene algo raro, al principio te hace ruido, pero después te acostumbra. Cuando venís de meses y años de discusiones, reproches, chantajes emocionales, llantos, culpas, el silencio se siente como vacaciones. No hay nada. Solo vos y tus pensamientos, que ya es bastante. Volví a concentrarme en el trabajo. Empecé a pedir más turnos. Me ofrecí para cubrir fines de semana. Me anoté en tareas que nadie quería. Cualquier cosa que me mantuviera ocupado. Porque si hay algo que aprendí es que no pensar, a veces, es mejor que pensar. El problema es que no se puede evitar siempre. A la noche, cuando se apaga todo, la cabeza vuelve. Y ahí estás otra vez, reviviendo cosas que no elegiste vivir. Un viernes a la noche, después de salir del trabajo, me crucé con la chica con la que salía. Había estado medio distante esas últimas semanas, nada raro, solo cosas de la vida. Nos pusimos a hablar un rato y le terminé contando parte de lo que había pasado con el nene. Le dije que había hecho la denuncia, que me sentía mal, pero que también sentía que no tenía opción.
Ella me escuchó. No me juzgó. No me interrumpió. Cuando terminé, solo me dijo algo simple: no era tu responsabilidad, pero lo hiciste igual. Eso dice mucho de vos. No supe qué contestar. No porque me pareciera que tenía razón, sino porque no lo había pensado así. Para mí fue solo un reflejo. Vi un desastre venir y traté de frenarlo como pude, sin que me arrastrara. Pasó un mes sin una sola palabra de ellos, hasta que un día me llamó una mujer que no conocía. Se presentó como trabajadora social. Me dijo que estaba atendiendo el caso del menor, que necesitaban establecer un lazo de referencia, alguien de la familia ampliada que pudiera ofrecer algún tipo de vínculo para mantenerlo conectado con sus orígenes. Me dijo que el padre biológico se había borrado por completo, que mi hermana no estaba en condiciones legales ni emocionales de recuperar la custodia en ese momento, y que habían tenido mi nombre porque, al parecer, ella lo mencionó como último recurso. Me quedé mudo. Literalmente. No supe qué decirle. Me pidió que no respondiera en ese momento, que lo pensara, que solo querían saber si yo estaba dispuesto a mantener contacto con el niño. No adopción. No tenencia. Solo vínculo. Visitas, videollamadas, cartas. Algo que evitara que el nene creciera completamente desconectado. Le dije que necesitaba tiempo. Cortamos. Y me quedé horas sentado sin hacer nada. No miré el celular. No prendí la tele. No comí. Me quedé ahí, con esa frase dándome vueltas en la cabeza: último recurso. O sea, me usaron. Otra vez. Y esta vez, con un chico de por medio. Esa noche no dormí. Me pasé toda la madrugada pensando en si tenía sentido meterme en algo así. En si podía vincularme con un nene que, aunque no tiene culpa de nada, es hijo de dos personas que me destrozaron. Pensé en si podía ser parte de su vida sin que eso me hiciera mierda otra vez. Y también pensé en que él no tiene idea de nada, que no me conoce, que si un día me ve, no va a saber quién soy, que para él, yo no soy nadie. ¿Tiene sentido que lo sea? ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando tenga edad suficiente, le cuenten todo y me vea como el tipo que denunció a su mamá. La idea me perseguía. Me levantaba, iba a trabajar, volvía, y todo el día la tenía en la cabeza. Me imaginaba sentado con un nene al que no sabía cómo mirar. Me imaginaba diciéndole que no tenía la culpa de nada, pero sin saber si él iba a creerme. Me imaginaba en silencio, porque no sabría qué decir. Después de 3 días, la trabajadora social me volvió a llamar. Me preguntó si había tomado una decisión. Le dije que no estaba seguro, que no me sentía capaz de establecer ningún vínculo si eso implicaba revivir todo lo que traté de enterrar. Ella no insistió. Me agradeció la sinceridad. Me dijo que lo entendía. Corté y sentí culpa, pero también un poco de alivio, porque me escuché a mí mismo, porque por primera vez en mucho tiempo, tomé una decisión pensando en mí, no en los demás, no en lo que los demás necesitan, esperan, piden o reclaman, solo en mí. Esa misma semana me llegó una carta, no escrita a mano esta vez. Era una hoja impresa, con letra de computadora, sin firma, pero era de ella, de mi hermana. Me decía que entendía por qué no podía estar, que igual agradecía lo que hice por el nene, que se sentía perdida, que no esperaba que yo la perdonara, pero que algún día le gustaría poder explicarme lo que sintió en ese momento, que le costaba vivir con todo lo que había hecho. Después de esa última carta, la impresa, sin firma, sin olor a culpa real, las cosas se calmaron. Y cuando digo calmaron, me refiero a que dejaron de tocarme la puerta, no que mejoraron, porque todo sigue igual, solo que en silencio. Pero a esta altura, el silencio es lo que prefiero. Es lo único que no me revuelve nada, lo único que no me exige una respuesta. Pasó un año desde que todo explotó. Desde que nació el pibe, desde que él se fue, desde que la denuncié, desde que me quisieron usar como puente para arreglar un desastre que no fue mío. Un año entero. Parece poco, pero si te dijera lo que envejecí en ese tiempo, te reirías. En lo físico no se nota tanto. En la cabeza sí. Me cambió la cara. Me cambió la forma de hablar. Me cambió el ánimo. No tengo la paciencia que tenía antes. Me cuesta confiar, incluso con gente que no tiene nada que ver con esta historia. Con la chica que salía, no duró. No fue culpa de ella. Fue mía. No pude abrirme más. En un momento empecé a encerrarme. A poner distancia. A no hablar. Y eso mata todo. No me peleé con ella. No hubo gritos, ni escena. Solo nos fuimos apagando. Un día no vino más. Y yo no la busqué. Porque sentí que si no puedo ser completo, entonces no le voy a hacer perder el tiempo a nadie. Ya bastante tengo con cargar lo mío. Con mis viejos, con ellos la cosa se volvió fría. Mi mamá me sigue escribiendo cada tanto. Me manda mensajes sin contexto. Hoy hizo calor, vi una foto tuya de chico, te extraño. Yo los leo. A veces contesto con un gracias. Nada más. A mi viejo no lo veo hace meses. Me enteré que vendió un par de cosas y que ayudó a mi hermana con plata para mudarse.
Ahora vive en una habitación que alquila dentro de una casa de otra familia. Le sacaron la custodia del nene definitivamente. Se lo dieron a una familia sustituta. No sé si ella lo ve. No me interesa. A veces me siento un forro por cómo me desconecté de todo. Como si me hubiera apagado a propósito. Como si hubiera abandonado el barco cuando empezó a hundirse. Pero la realidad es que ese barco me tiró al agua primero. No me dejaron lugar. Me borraron. Y ahora que están nadando entre escombros, esperan que les tire un salvavidas. Pero ya no puedo. Ya no tengo fuerza. Volví a tener sueños raros. No pesadillas, son sueños confusos. A veces sueño que estoy en una casa desconocida y escucho llorar a un nene detrás de una puerta. Voy, abro, y no hay nadie. Otras veces sueño que estoy comiendo con mi hermana y él, como si nunca hubiera pasado nada. Pero yo sé que sí pasó, y me dan náuseas en el sueño. Me levanto sudado, con bronca. Pero al rato se me pasa. Es solo el cerebro queriendo acomodar cosas que no cierran. No voy a mentir, a veces extraño. Extraño lo que creía que tenía. No extraño a ellos. Extraño la idea de tener un lugar. Una familia. Alguien que no te clave un puñal en la espalda. Esa falsa seguridad de pensar que hay gente que no te va a fallar nunca. Pero esa idea se rompió. Ya no existe. Y tengo que aprender a vivir con eso. Con el tiempo, me armé una vida tranquila. Pequeña. Sin muchas personas. Tengo un par de compañeros con los que me tomo una cerveza los viernes. Hablamos de cosas sin importancia. Fútbol, series, precios que suben. Me hacen bien. No les conté nada. Solo les dije que con mi familia no tengo relación. No me preguntaron más. Lo agradezco. La trabajadora social me llamó una vez más, hace un par de meses. Me dijo que el nene estaba bien, que estaba con una pareja que lo cuidaba mucho, que preguntaba poco por su mamá, que todavía era muy chico para entender todo, pero que estaba creciendo sano. Me preguntó si quería que le dejara mi contacto por si alguna vez, en el futuro, él quería saber de mí. Le dije que sí. No porque quiera verlo. No porque quiera que me diga gracias ni nada. Solo porque si un día se pregunta quién fue el único que hizo algo, tenga cómo encontrarme.